Yo creo que esto es una vergüenza. Que la Iglesia Católica utilice la plata del Estado, esto es una vergüenza. La Iglesia Católica, que tiene muchos miembros alrededor del mundo, tiene muchos miembros, muchísimos, y que son de buena plata, buen aporte y todo lo demás. ¿No les parece que es una vergüenza que la Iglesia Católica necesite del Estado argentino para subsistir, para mandar plata a los curas de frontera, también por el tema de Cáritas, o que el Estado no se haga cargo de la gente y sea Cáritas la que se haga cargo? ¿No les parece una vergüenza todo esto? ¿Cómo se sentirá la gente que es católica, no? Por dentro se ha de sentir muy mal, muy mal. Porque, a ver, el Estado argentino no puede ayudar al más pobre, al más necesitado, no pueden hacer que haya progreso en la República Argentina. Endeudado el Estado a mano poder. El bodrio que nos sometieron los radicales y los peronistas de hace 50 años y los partidos políticos que no reforman la Constitución. ¿No le parece esto una vergüenza? Además, no sé para qué No, hiciste para. A ver, ¿cómo? No sé para qué hiciste Cáritas, si allá afuera, ¿sabes lo que dice? Todos los que están ahí adentro de Cáritas se quedan con las cosas y la gente padece. ¿Para qué hiciste Cáritas? Si los que están adentro se roban lo que tienen que darle a la gente. Ese es el chusmerío que sale dentro de lo que es la Iglesia Católica desde el 2009. Desde 2009. No, pues nosotros no estamos... No, nosotros no estamos dentro de la Iglesia. Pero el chusmerío, eso lo escuchamos desde 2009. Que se quedaban con todas las cosas de Cáritas, que desde 2009 que se viene diciendo eso, no solamente por el chumerío, sino que también lo han dicho en distintos medios locales, ¿no? El tema de Cáritas es un tema a tratar dentro y fuera de la Iglesia, porque esto ya está tocando a otros cultos. La Iglesia está perjudicando a otros cultos porque quiere que el Estado le dé plata, o le pide también al Estado mexicano que done plata. Entonces, estamos en un tema muy importante que se tiene que debatir. Es un tema que no comprendemos por qué están haciendo eso y por qué el Papa no se hace cargo de los curas de frontera y de los sacerdotes acá, que tendrían que tener su sueldo. ¿Para qué tiene el Estado el Papa? El Papa es recontramillonario, puede alimentar a millones de curas en todo el mundo. Es como Russell M. Nelson. Entonces no entiendo por qué tanto egoísmo desde Roma de no mandarle plata a los sacerdotes que están acá. Yo lo que no comprendo es eso. ¿Por qué se tiene que hacer cargo del Estado siendo que el Vaticano tiene riquezas? No comprendemos. Sordán decía, tenemos muchas instituciones que mantener. Pero esas instituciones las crearon ustedes. Y el que se tendría que hacer cargo de esas instituciones es el presidente de todos los católicos, que es el Papa, sería como el presidente. No el Estado argentino. Porque, ¿quién creó la institución religiosa llamada Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿El Estado argentino o los papas? Los diferentes papas que han ido pasando y que después se van al carajo. Entonces hay que comprender esto. A mí me parece una actitud imperialista del Papa Francisco en no querer mantener
a los curas y a los sacerdotes, y también que los sacerdotes puedan trabajar, ¿no?, en sus diferentes diócesis, en sus diferentes iglesias. Ser trabajo honesto, recibir plata honesta. Me parece, ¿no? Porque recibir la plata del Estado es algo que no va. Dentro de la Iglesia Católica es algo que no va. Y eso hay que entenderlo. La plata del Estado tiene que servir para el pueblo, para la educación de los chicos y el tema para los servicios públicos. Cómo gobernar un Estado. No que al Estado lo gobierne la Iglesia, porque el Papa no quiere responder por los sacerdotes de acá y de toda la Argentina. Ahí sí se tiene que levantar todos los sacerdotes de toda la República Argentina y pedirle al Papa que se haga cargo de ellos. Porque es el Papa el que se tiene que hacer cargo de los obispos, de los sacerdotes. Es el Papa el que se tiene que hacer cargo. ¿Cómo se va a hacer cargo del presidente de la deuda que tiene una diócesis? Esto es una vergüenza. Si una diócesis adquiere deuda, es el Papa el que tiene que solucionar las deudas de esa diócesis. Además del trabajo de los obispos, obviamente. Pero si una diócesis contrae deuda, el que tiene que ayudar a pagar esa deuda es el Vaticano. El presidente de todos los católicos, que es el Papa Francisco. Que sería como el presidente, porque el Vaticano es el Estado. Es un Estado, recordemos eso. No es que el Papa es una blanca palomita que no tiene un Estado, que no tiene injerencia. Es un Estado imperialista. La ciudad del Vaticano es un pequeño país en sí mismo, un pequeño país, un pequeño Estado, que tiene mucho poder a nivel gubernamental, porque las autoridades le han dado ese poder y han contribuido en ese negocio. Pero acá lo que tiene que prevalecer es la lógica, la convivencia y el respeto de los sacerdotes por el bienestar de la Iglesia. No por el bienestar de Bergoglio, sino por el bienestar de la Iglesia. Porque es la Iglesia la que tiene que tener la terminología de educar a los fieles y no que el Estado se termina haciendo cargo de las malas educaciones de las pequeñas diócesis, como la de Gualeguaychú, la de Urdinarrain, la de Concepción de Uruguay y la de la ciudad de Buenos Aires. Hay que entender esto, porque el tema de la pobreza en la República Argentina, ¿por dónde viene? Por el mal manejo y la corrupción entre el Vaticano y nuestros representantes. Entonces, acá es algo muy importante, que por eso me han querido matar a mí, en muchas oportunidades, porque yo no me le callo a Bergoglio, yo le digo la verdad. Hay que decirle la verdad al viejo, pues si no, esto se va al carajo. Esto es una vergüenza. Mirá que en pleno siglo XXI, el Monseñor Ojeda, estando allá en la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo, el cardenal y lo otro demás, manos
de Dios en temas de cuentas y de pagar plata y de todo lo demás. Es una vergüenza que lo tiene que solucionar el Vaticano, que después del Vaticano le mandan al Monseñor Ojeda a pedirle plata al Estado. Porque desde allá del Vaticano no quieren poner plata para los curas de acá. Es una vergüenza. Ustedes tienen un Estado, ustedes se tienen que hacer cargo de los obispos, de los sacerdotes, de las monjas. Ustedes que están ahí, la curia y el papa, se tienen que hacer cargo de los delitos monetarios que se han hecho mal, tanto en la República Argentina como en otros diferentes países. Porque eso de depender del Estado es un delito monetario, llevado por la Iglesia Católica a nivel mundial. Es un delito monetario porque el Estado se tiene que encargar de la gente y del pueblo. ¿Cómo se va a estar encargando de una iglesia siendo que la Iglesia Católica no es como los evangélicos que están desorganizados, que no tienen un presidente? La Iglesia Católica está bien organizada y tiene alguien que responde por ella a nivel mundial, un líder que es el Papa. Entonces, lo que está haciendo el Papa es como si Russell M. Nelson dijera, por ejemplo, en el lado mormón, háganse cargo ustedes, Elder y todo lo demás, de pagar todas las cuentas ustedes. Nosotros no nos hacemos cargo de acá de Utah. Y váyanle y pídanle plata al gobierno. En la iglesia mormona, por ejemplo, que es también cristiana, si Russell M. Nelson dijera una cosa así, se armaría flor de lío. Se armaría flor de lío. ¿Y saben por qué se armaría flor de lío? Porque un líder que no se hace cargo de sus errores es un mal creyente. A eso vamos. Y acá todos los papas fueron, desde, con excepción a Juan Pablo II, que no fue corrupto, con excepción a Juan Pablo I y a Juan Pablo II, que esos dos no fueron corruptos, con excepción, pero todos los demás papas fueron corruptos. Y eso hay que decirlo. La corrupción está en el corazón del ser humano. El primer lado de la corrupción es el ser humano. El ser humano mismo que se presta para la corrupción. Entonces, lo que acá hay que hacer es pedirle a Bergoglio que la corte con la corrupción, que termine, porque mirá, la iglesia quedó sucia, y quedó sucia por el mal trabajo de hace años de los diferentes papas. El trabajo de Bergoglio era de reformar la iglesia y que la iglesia no quede en hechos delictivos, porque eso era lo que iba a aportar Bergoglio, pero ahí lo está deteniendo a Bergoglio, para que no haga esa reforma. O es Bergoglio que no la quiere hacer, o es Bergoglio que no quiere dar un paso al costado. Eso, yo siento que Bergoglio es un pésimo creyente católico, porque mirá que hacer que la iglesia dependa del Estado, ¿es esto algo bueno para la iglesia católica? ¿Es algo bueno para la iglesia católica esto que estamos viendo ahora? De que Bergoglio quiere que la iglesia depende del Estado toda la vida y ellos no se hacen cargo de nada, ni siquiera de nada, porque no están haciendo nada el Vaticano, ni por la gente, ni por los sacerdotes, ni por la propia iglesia.